Así que bueno, vamos a ir arrancando. Hoy nos queda por ver lo que vendría a ser la unidad 4, que es una unidad muy corta porque toda su base está vista en la unidad 3, ¿sí? Lo que vamos a ver acá son simplemente grupos de compuestos orgánicos que tienen gran importancia biológica, ¿sí? Y también tienen muchas aplicaciones industriales. Estos grupos de moléculas son las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Antes de ver proteínas, ¿sí? Vamos a ver, o les armé, digamos, unas slides de lo que sería compuestos con funciones nitrogenadas, que ustedes ya los vieron, ¿sí? Porque los vimos cuando vimos los grupos funcionales. Pero es importante conocer algunas de las características de ellos antes de ver las proteínas, porque justamente las proteínas están conformadas por esas pequeñas moléculas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a arrancar, como les decía, con aquellos compuestos que tienen funciones nitrogenadas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen al menos un átomo de nitrógeno. Dentro de eso ustedes ya conocen las aminas y las amidas, ¿sí? Yo les había mencionado cuando vimos clasificación de grupos funcionales que estas dos podían constituir un grupo llamado grupos funcionales nitrogenados, o bien las amidas las podíamos clasificar o incluir también en la clasificación de derivados de ácidos carboxílicos, ¿se acuerdan? Porque justamente las amidas son, o surgen de reemplazar el oxidrilo en un ácido carboxílico por un grupo amino, ¿sí? Eso genera una amida, entonces es un derivado de ácido carboxílico. Pero bueno, claramente son compuestos que contienen nitrógeno, así que también los podemos clasificar como los tenemos acá. Y también dentro de este grupo tenemos aminoácidos, ¿sí? Que ya vamos a ver, estos no los vimos, los vamos a ver hoy, y péptidos y proteínas. Empezando por las aminas, estos compuestos orgánicos son derivados del amoníaco. El amoníaco ustedes ya lo reconocen, ¿sí? Es esta fórmula que está acá. Y lo que ocurrió para que aparezca una amina es que de los 3 átomos de hidrógeno, uno o más tiene que haber sido reemplazado por un grupo R. ¿Se acuerdan que llamamos grupo R a cualquier grupo orgánico con carbono? ¿Sí? Fíjense, acá tienen el amoníaco. Si yo tomo, esta es una estructura de Lewis donde están los electrones no enlazantes, yo tomo cualquiera de los hidrógenos y los reemplazo por un grupo R, ya tengo una amina. Y tengo 3 posibilidades, ¿sí? Si reemplazo uno solo de los hidrógenos, tengo lo que se llama una amina primaria. Si reemplazo 2, tengo una amina secundaria. Y si reemplazo los 3, tengo una amina terciaria. Entonces, eso sería una clasificación de las aminas en función del número de hidrógenos sustituidos, ¿sí? Pero bueno, todas estas que tenemos acá son aminas. También las podemos clasificar en función de qué es ese R que está unido al nitrógeno, ¿sí? Eso quiere decir la naturaleza del sustituyente. Lo que yo agregué, ¿qué es? Bueno, si lo que yo agregué es un R, o sea, un grupo orgánico lineal o ramificado común, es una alquilamina. En cambio, si yo lo que agregué tiene un anillo aromático, ¿sí? Se va a llamar arilamina o amina aromática directamente, ¿sí? Entonces, si hay algo aromático, es una amina aromática, sí, aromática. Si no hay nada,
va a ser una amina común. ¿Se acuerdan de los aromáticos que los vimos en el primer grupo de compuestos? Con los hidrocarburos. Bueno, acá tienen estas serían las alquilaminas, ¿sí? Profe, perdona, ¿me podés volver un cachito? Sí. Profe, el R eran compuestos con carbono, dijiste. El R es un grupo orgánico. Sí, cualquier grupo orgánico, es decir, Las aminas alifáticas, cuando se agrega ¿qué? ¿Era? cuando agregas un R que no tenga aromático, es como con aromático es la segunda opción, arilaminas o aminas aromáticas, ahora les muestro un ejemplo, y cualquier otra cosa son alquilaminas, estas serían como las comunes y las otras son las aromáticas. ¿Sí? Fíjense, todas las que están acá son alquilaminas, las más sencillitas. Le agregué un metilo, es la metilamina. Le agregué 2 metilos, es la dimetilamina. Le agregué 3 metilos, trimetilamina. ¿Sí? Estas son las más sencillas. Después esto podría seguir como una cadena carbonada. En cambio acá, fíjense, tengo un aromático unido al átomo de nitrógeno. Puedo tener otra cosa también, pero si ya tengo un aromático, va a estar clasificado dentro de arilamina. ¿Sí? También aplica la clasificación de primaria, secundaria y terciaria, ya sean ariaminas o arilaminas. ¿Sí? Eso depende de cuántos hidrógenos del átomo de nitrógeno han sido reemplazados. ¿Esto lo vieron el viernes, lo de aminas primarias, secundarias y terciarias, con Pamela? No. No. Ah, bueno. Profe, esto no entra en el parcial o no. No, todo lo que ustedes hayan visto, hasta la clase bueno, mía hasta el martes, y lo que hayan visto con Pamela. No, lo de esta semana no. Lo de hoy va, no. Bien. Como siempre vemos un poco las propiedades físicas de los distintos grupos que vamos viendo, también vamos a ver qué pasa con las aminas, ¿sí? Así como habíamos visto en oxigenados, que algo muy importante era la capacidad de formar puentes de hidrógeno, ¿se acuerdan? Eso influía en el punto de ebullición, en el punto de fusión, eso repásenlo. Acá con las aminas pasa lo mismo. El átomo de nitrógeno, ustedes saben que es un átomo bastante electronegativo, no tanto como el oxígeno, pero lo suficiente como para poder formar puentes de hidrógeno, ¿sí? O enlaces por puente de hidrógeno. Entonces, si yo tengo si yo comparo, por ejemplo, un alcano de tantos números de 6 átomos de carbono con una amina que tenga 6 átomos de carbono, lo mismo que pasaba con los oxigenados pasa acá. Cualquier amina va a tener un punto de ebullición mayor a un carbohidrato del mismo peso molecular o del mismo número de carbonos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en oxigenados nosotros comparábamos si tenemos un alcano o cualquier hidrocarburo en general de, no sé, 5 átomos de carbono, y si tengo un alcohol de 5 átomos de carbono, ¿qué pasaba con el punto de ebullición? Para el alcohol ese punto iba a ser mucho mayor porque el alcohol tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Entre los átomos de oxígeno e hidrógeno. Entonces eso genera una fuerza intermolecular, o sea, en sí el enlace hidrógeno es una fuerza intermolecular mucho mayor, ¿sí? Para no decir más fuerte, que las fuerzas que tenían los hidrocarburos, que los hidrocarburos solamente tenían esas fuerzas pequeñitas de dispersión. ¿Está? Acá pasa lo mismo.
las aminas van a tener puntos de ebullición mayores a los carbohidratos, pero si los comparo con los alcoholes, van a ser un poquito menores, ¿sí? Justamente por esto que les decía, que el oxígeno en realidad es más electronegativo. ¿Se acuerdan la electronegatividad? Más o menos. Era la capacidad de atraer, digamos, cuanto más electronegativo, iba a tener más capacidad de atraer carga positiva. Y si yo acá lo que estoy uniendo es un hidrógeno, ¿sí? Un protón, lo puedo atraer con más fuerza, si soy más electronegativo. Esto sería el caso del oxígeno. Para el nitrógeno es un poco menor, entonces esa atracción va a ser apenas más débil. ¿Está? De todas maneras, siempre recuerden que cualquier compuesto orgánico que tenga algún átomo electronegativo, ya sea nitrógeno, oxígeno, su punto de ebullición siempre va a ser mucho mayor a un hidrocarburo, ¿sí? En donde solamente tengo carbonos, por lo tanto no tengo posibilidad de formar puentes de hidrógeno, que son fuerzas importantes, sino que tengo otro tipo de fuerzas, que son las de dispersión, que son bastante más débiles, ¿sí? Bueno, y también hay diferencias si la amina es terciaria o es primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque la amina, acá tendrían esquematizado lo que sería ese puente de hidrógeno, ¿sí? El que está formando digamos, la parte negativa de este puente de hidrógeno serían los electrones del nitrógeno que están ahí desapareados, junto con el protón de otra molécula. Entonces las que son primarias o secundarias pueden formar puentes de hidrógeno tanto como dadores, ¿sí? O sea, tanto por el nitrógeno como por el hidrógeno. En cambio, las aminas terciarias, en las que ya se reemplazaron los 3 hidrógenos, solo pueden participar como aceptores de puente de hidrógeno. O sea, pueden formar puente de hidrógeno solo a través del nitrógeno. No tienen hidrógeno para formar enlace, ¿sí? Entonces en este caso, por ejemplo, lo está formando con una molécula de agua. ¿Sí? Pero bueno, en general eso no va a hacer que varíe demasiado el punto de ebullición, ¿sí? Pero hay una pequeña diferencia entre ellas mismas. Bueno, después en general, como siempre, si tenemos, lo mismo pasaba con los alcoholes. Si los alcoholes eran de un peso molecular bajo, es decir, de no muchos átomos de carbono, ¿sí? De cadena corta, teníamos que son solubles sí o sí en agua. Bueno, con las aminas pasa lo mismo. Mientras no tengan grandes cadenas carbonadas que puedan afectar esa solubilidad, en general estamos hablando de compuestos que son solubles en agua, ¿sí? Y otra característica, que esta sí es una característica bien distintiva de las aminas, es que son bases, ¿sí? Tienen, así como en el grupo de los oxigenados habíamos destacado los ácidos carboxílicos, ¿sí? Como compuestos orgánicos que tenían propiedad ácido-base, bueno, acá este sería lo mismo para las aminas. Tienen carácter básico, son bases, ¿sí? ¿Por qué son bases? Bueno, si nosotros primero que ya conocemos, si sabemos, nos acordamos que el amoníaco es una base, bueno, es bastante fácil de asociar que una amina también es una base que puede aceptar protones, ¿sí? Cuando disolvemos cualquier amina en agua, el pH de la solución va a ser mayor a 7, como cualquier base, ¿sí? Esto ya lo saben de la unidad 1. Bueno, las aminas, varias de las propiedades de las aminas, bueno, justo estas no, pero están relacionadas a sus aplicaciones o a su aparición en la naturaleza, por ejemplo. Las aminas que tienen bajo peso molecular, como estas que están escritas acá, tienen, por ejemplo, la particularidad de tener un olor muy fuerte, ¿sí? Apenas unas pocas moléculas que estén en una sustancia, digamos, por ejemplo, esto es
estas se generan cuando empieza la descomposición, por ejemplo, del pescado, ¿sí? Entonces apenas se liberen alguna de estas moléculas, ya nosotros podemos percibir el olor, y es un olor desagradable, ¿sí? Este también es también asociado a la descomposición de los cadáveres, ¿sí? Por eso le ponen estos nombres, putrescina, cadaverina. ¿Sí? Tienen la característica de que tienen un olor muy, muy intenso. Entonces apenas unas pocas moléculas estén presentes, nosotros las vamos a percibir, ¿sí? Y como son aminas de bajo peso molecular, ¿sí? Son relativamente volátiles, quiere decir que van a estar, no quiere decir que su punto de ebullición sea bajo, pero es más bajo que una amina de cadena larga, ¿sí? Por eso son un poquito más volátiles que otras aminas que vamos a ver a continuación. Como nosotros dijimos que las aminas tienen carácter básico, ¿sí? Como con cualquier base, nosotros podemos formar sales, ¿sí? Fíjense, si yo pongo la amina, que es una base, con un ácido, lo mismo que hacíamos ya en química 1, o sea, ácido más base, ¿qué les va a dar? Una sal más agua. Bueno, la sal que tenemos de la amina tiene propiedades bastante diferentes a la amina, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de aplicaciones, es interesante generar sales de amina. Por ejemplo, uno de los cambios más importantes es que las sales de amina sí o sí van a ser solubles en agua, ¿sí? Nosotros dijimos que las aminas eran solubles siempre y cuando fueran de bajo peso molecular o cadena corta, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, la amina que está esquematizada acá, ¿sí? Es una amina que tiene gran cantidad de carbonos, ¿sí? Y este anillo aromático, por ejemplo, la va a hacer bastante insoluble en agua, ¿sí? Esto es la estructura de la morfina. Cuando yo la combino con un ácido, que genera una sal, ¿sí? Fíjense, sulfato de morfina, esto ahora sería el catión. Y esta sal ahora es soluble en agua. Entonces esto me permite, por ejemplo, para lo que es una medicación o un medicamento, administrarlo de manera soluble, ¿sí? Que es mucho más fácil que administrar algo que es insoluble en agua. ¿Está? Bueno, otra característica es que cuando yo tengo la sal, voy a tener altos puntos de fusión, o sea, la sal la voy a tener sólida, ¿sí? A temperatura ambiente, y la voy a poder almacenar. Y otra característica importante de las sales, que por ejemplo esos olores desagradables, que bueno, los ejemplos que les mostré antes eran como el extremo, pero en general las aminas tienen olores desagradables. En cambio, las sales de las aminas no presentan olor, ¿sí? Entonces es interesante aprovechar esta propiedad ácido-base de las aminas, ¿sí? Que son bases, para reaccionar y obtener la sal de amina. ¿Por qué? Porque de todas maneras, si yo necesito en realidad la amina, simplemente este ácido conjugado que se forma acá de la amina, lo mezclo con base y vuelvo a tener la amina. ¿Está? Esto sería análogamente a lo que vimos cuando el amonio, ¿sí? El amoníaco en agua formaba el amonio, ¿sí? Y después el amonio, si yo de nuevo lo juntaba con oxidrilo, se volvía a formar el amoníaco, ¿sí? Esto es análogo a eso. Bien, otras sales de amina que son productos naturales, es decir, existen en los seres vivos, incluidos nosotros mismos, son estas aminas cuaternarias que están acá. Fíjense que nosotros habíamos visto recién hasta aminas terciarias, ¿sí? Pero si yo ahora tengo 4 cosas unidas alrededor del nitrógeno y una carga positiva, ¿sí? Voy a tener una amina cuaternaria.
Y estas dos que están dibujadas acá son neurotransmisores, ¿sí? Son aminas cuaternarias, están como cationes, ¿sí? Bueno, acá después tienen para que lo lean un montón de usos que tienen las aminas, tanto en la industria farmacéutica, industria química, de los plásticos. Hay unas aminas que son muy importantes en la industria de los colorantes, ¿sí? ¿Les suena la anilina? ¿Sí? Bueno, o dimetilanilina para teñir telas. Bueno, eso es una amina que contiene un grupo aromático, ¿sí? Entonces una arilamina. Bueno, infinidad de usos que los pueden leer acá y pueden también buscar y ampliar la cantidad de aplicaciones que tienen en general este grupo de compuestos. Y en cuanto a su importancia biológica, también son súper importantes porque, como ya recién les adelantaba, algunos son neurotransmisores, por ejemplo la serotonina, la dopamina, son por ahí nombres que ustedes pueden llegar a haber escuchado, ¿sí? Son todas aminas, o sea, acá identificamos el grupo amina, ¿sí? Si ustedes tuvieran que marcarlo en una molécula, que eso sí lo vieron con Pamela, calcula, tendrían que redondear acá el grupo amina, o acá este nitrógeno, ¿sí? Hay muchas vitaminas que son aminas, qué sé yo, y por ejemplo otros tipos de sustancias que también son muy conocidos, son los alcaloides, también son aminas. Por ejemplo, fíjense la cafeína, acá tenemos varios grupos amina, ¿sí? Bien, y bueno, y finalmente lo que ahora vamos a ver más en detalle, que son los aminoácidos, ¿sí? Esos son la base o el bloque para construir las proteínas, entonces también son súper importantes. Bien, antes de ver los aminoácidos vamos a ver este otro grupo que ya lo hemos mencionado varias veces, que les comenté que eran derivados de ácido carboxílico, ¿sí? Es más, creo que esto ya lo vimos, que acá le habíamos agregado las R, ¿se acuerdan? Son ácidos carboxílicos en donde el oxidrilo, que estaría naturalmente acá, ha sido reemplazado por un grupo amino, ¿sí? Las amidas, por ejemplo, a diferencia de las aminas, son muy, muy diferentes. Por ejemplo, estas no tienen ningún olor, ¿sí? Como en general, ¿no? Son inodoras, a diferencia de las aminas. También van a poseer puntos de fusión y ebullición altos, por lo mismo que vimos antes. La amida es un grupo polar y forma puentes de hidrógeno. Las amidas, al igual de todo lo que venimos viendo, tienen gran importancia en la industria y más aún en la naturaleza, ¿sí? También los encontramos en infinidad de compuestos naturales, ¿sí? Bueno, obviamente en las proteínas, como vamos a ver ahora inmediatamente, en los ácidos nucleicos, ¿sí? En el ADN, en el ARN. Muchas hormonas contienen amidas, ¿sí? Vitaminas, al igual que aminas, ¿sí? Las vitaminas contienen tanto grupos amino como amida. Y, por ejemplo, un grupo súper importante que contiene amidas son los antibióticos, ¿sí? Por ejemplo, la penicilina o todos sus derivados. El amoxidal, que seguramente ustedes alguna vez en su vida han tomado, tiene un grupo amida. Y ese grupo amida está acá remarcado en rojo. Fíjense la particularidad de que está formando un ciclo, pero no importa, si tengo el carbonilo con el átomo de nitrógeno, en donde debería estar el oxidrilo, ¿sí?
Y justamente, o sea, no solamente les digo que la penicilina tiene amida, sino que justamente esta parte de la molécula es la que tiene la capacidad antibiótica, ¿sí? La que tiene la actividad antibiótica. O sea, lo más importante de la molécula es el grupo amida, ¿sí? Esta, por ejemplo, es otro antibiótico derivado de la penicilina, ¿sí? Donde lo que van haciendo es modificarle todos los grupos que están alrededor, y así van surgiendo nuevos antibióticos que en realidad son siempre derivados de la estructura básica, que es la que se encontró en la naturaleza, ¿sí? Esta molécula la produce un hongo, ¿sí? Que por casualidad descubrieron de que tenía capacidad de matar a las bacterias. Entonces ahí comenzó todo lo que tiene que ver con la producción de antibióticos. Bueno, y acá otras aplicaciones que son distintas, digamos, más importantes para la industria. Por ejemplo, el nylon, ¿sí? Es un polímero, otra vez volvemos a la forma esta en que les muestro, o que está representado un polímero, 7 corchetes, esa es una unidad que se repite n veces, ¿sí? Con este grupo amida acá va a formar el nylon, ¿sí? Bueno, después acá pueden leer otros, se usan como solventes orgánicos, también en la industria de los colorantes, adhesivos, etc. ¿Está? O sea, son grupos de moléculas que tienen una amplia variedad de aplicaciones y tienen alta importancia biológica, ¿sí? Por eso las vemos dentro de esta unidad. Y bueno, y yo creo que, o podría decir que una de las cosas más o fundamentales de esto que vimos hasta ahora es que estos grupos nitrogenados forman los aminoácidos, ¿sí? Y forman las proteínas. Los aminoácidos, yo no sé si ustedes los conocen, pero como dice la palabra, ¿sí? Tienen un grupo amino y un grupo ácido, ¿sí? ¿Qué es un grupo ácido? Es un grupo carboxilo, un grupo ácido carboxílico, eso ya lo vimos en oxigenados, lo tienen acá, es el carbonilo, que era el carbono doble enlace al oxígeno, unido al oxidrilo. Si todo esto en rojo es lo que ustedes marcarían como un ácido carboxílico, ¿está? Pero fíjense, en la misma molécula, del otro lado, tengo un grupo amino. Entonces de ahí sale el nombre, aminoácido, ¿sí? Tengo en la misma molécula los dos grupos funcionales. Y esta molécula de aminoácido va a ser como el bloque, así, el ladrillito que yo use para construir las proteínas. Fíjense que acá está representado como una pieza de rompecabezas, que yo puedo unir muchas una a la otra, y con eso voy a obtener una proteína, ¿sí? Pero entendemos primero los aminoácidos. Bueno, al igual que las amidas, ¿sí? Y que las aminas, los puntos de fusión, o mejor dicho, para más similar a las amidas, son elevados, son solubles en agua. Y son especies que tienen carga, ¿sí? Fíjense, cuando estoy a pH ácido, ¿sí? Estaría en esta forma, en donde tengo todo protonado. ¿Sí? El ácido carboxílico está protonado, el grupo amino está protonado. Entonces acá tengo una carga positiva. Acuérdense que si yo tengo 4 cosas alrededor del nitrógeno, tengo que tener una carga positiva. Solamente puedo tener 3 enlaces alrededor del nitrógeno. Si yo voy a un pH muy, muy, muy básico, bueno, tanto la parte amino como la parte carboxilo van a haber cedido su protón, ¿sí? Y me queda de esta forma, en donde también tengo una carga. Pero cuando yo estoy en un pH intermedio, ¿qué pasa?
El grupo amino, que es un grupo básico, ¿se acuerdan? Va a tener unido, digamos, su protón a un pH intermedio. En cambio, el ácido va a tender rápidamente a ceder el protón, ¿se acuerdan? Entonces, cuando el ácido cede el protón, me va a quedar acá una carga negativa, y como el pH no es lo suficientemente alto, ¿sí?, para que la base esté desprotonada, todavía voy a mantener este protón que seguía teniendo acá. Entonces va a haber un rango de pH en donde van a ir cambiando, pero va a haber un pH en particular al cual este aminoácido no tenga carga neta, porque si yo tengo una carga negativa acá y una carga positiva acá, la carga neta del aminoácido es 0. ¿Está? Y ese es un punto muy importante, tanto para aminoácidos como para después las proteínas que van a formar esos aminoácidos, que se llama punto isoeléctrico, ¿sí? El punto isoeléctrico es un valor, que es el pH, al cual no tiene carga neta el aminoácido o la proteína o lo que esté hablando, ¿sí? Cuando se da esa combinación justa en que no tengo carga neta porque las cargas internas están equilibradas, estoy en el punto isoeléctrico. ¿Quiere decir que en el punto isoeléctrico no hay carga? No, porque fíjense que acá tengo cargas. Lo que quiere decir es que de manera neta no tengo carga. O sea, si yo sumo todas las cargas presentes en la proteína o en el aminoácido, me va a dar 0. En cambio acá me va a dar -1, y este otro pH me va a dar +1. Y si yo tuviera moléculas más complejas, me va a dar lo que sea, pero va a ser distinto de 0. En el momento que yo tengo 0, estoy en el punto isoeléctrico. ¿Está? Esto tiene una forma para calcular, pero no nos interesa, simplemente se las pongo ahí para que la vean. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ahora sí, entrando un poquito más en lo que va a llevarnos a proteínas, ¿sí? Nosotros aminoácidos podemos encontrar miles, ¿sí? Cientos. Pero solamente 20 aminoácidos son los que conforman las proteínas. ¿Está? ¿Y por qué tenemos cientos de aminoácidos, o cuál es la diferencia entre estos 20? Bueno, lo que van a hacer diferentes es en lo que se llama cadena lateral. Vimos recién que para que un aminoácido sea aminoácido tiene que tener un grupo amino y un grupo ácido. Y eso va a estar en todos los aminoácidos de la misma manera. Lo único que va a cambiar es lo que esté unido al otro carbono, ¿sí? Por ejemplo, acá les muestro solamente los aminoácidos que están presentes en las proteínas, ¿sí? Tal vez algunos los habrán escuchado. Fíjense, la parte que está escrita en negro es idéntica para todos los aminoácidos, para estos 20 y para los otros cientos que existen, ¿sí? Lo que cambia es lo que está resaltado en verde, que es lo que llamamos cadena lateral, ¿sí? Como cada una de esas cadenas laterales tienen propiedades distintas, eso va a influir en las propiedades del aminoácido, ¿sí? Entonces, eso nos permite también clasificarlos. Por ejemplo, si la cadena lateral es apolar, ¿sí? O sea, es bastante insoluble en agua, por ejemplo, estamos agrupando todos estos aminoácidos. Si por el contrario la cadena lateral es polar, ¿sí? Fíjense, tengo oxidrilos, acá tengo amida, ¿sí? Voy a agruparlos en esta categoría.
hay algunos aminoácidos que tienen propiedades ácido-base, además del amino y del ácido que ya tienen, ¿sí? Tienen otro grupo ácido adicional, fíjense el aspartato, o el glutamato, tienen otro grupo ácido acá. Entonces son aminoácidos ácidos, se los llama. Y también hay otros aminoácidos que tienen más grupos amina, ¿sí? Que se los llama aminoácidos básicos. Ustedes habrán escuchado seguramente que hay muchos aminoácidos que se llaman esenciales, ¿sí? Que los tenemos que incorporar con la dieta. ¿Lo han escuchado eso? Sí. Bien. Eso es justamente porque no todas estas cadenas laterales nosotros las podemos sintetizar. Es decir, nuestro cuerpo puede generar la mayoría de estos, bueno, en realidad la mitad, más o menos, o un poquito más de la mitad, pero hay una listita de aminoácidos que sí o sí los tenemos que ingerir porque no los podemos sintetizar. Está ahí, esos son los aminoácidos esenciales. Todos son importantes porque todos estos 20 participan en la formación de las proteínas, pero bueno, si nos faltan los esenciales, nos vamos a tener por ahí problemas para la formación de las proteínas, ¿sí? Esto no me interesa que ustedes aprendan cuál es digamos, no tienen que estudiar cuál es el grupo funcional y su nombre, simplemente es para que vean cuál es la diferencia entre los 20, ¿sí? No tienen que aprenderse los 20. Bueno, entonces como les decía al principio, ¿Podés repetirme cómo nos damos cuenta para ver si era polar o apolar en sí, la otra? por ejemplo, apolar, tenés este tipo de, bueno, justo, la glicina es como si no tuviera cadena, ¿sí? Es directamente un protón. Vas a tener grupos o cadenas laterales que sean justamente apolares, o sea, en donde no tengas oxígenos, por ejemplo, tengas ramificaciones que son solo de carbonos, ¿sí? Esto sería como una cadena no polar. ¿Mm? Tenés acá un aromático, ¿sí? Un hidrocarburo, entonces estas cadenas las podemos clasificar como apolares, ¿sí? O sea, por ejemplo, bueno, acá tenés un átomo de nitrógeno, pero tenés también una estructura muy grande y con un aromático que te lo va a hacer, a fin de cuentas, apolar, ¿no? En cambio, estos que tenemos acá, ¿sí? Fíjate que tenés, esto es un grupo alcohol, esto también, son cadenas que contienen oxígeno, o acá por ejemplo, en vez de oxígeno es un sulfidrilo, ¿sí? En vez de un OH es un SH, pero es más o menos parecido. Son cadenas que, o acá tenés aminos, que son bastante polares, entonces por eso hacen que se clasifique a esos aminoácidos como polares. Esa es la clave, porque el resto de la molécula es idéntica para todos. Entonces la propiedad de un aminoácido en particular va a depender 100% de cuál es o cómo es su cadena lateral. ¿Se entendió? Claro, sí, sí. Bien. Entonces, cuando yo junte dos o más aminoácidos, voy a poder formar, fíjense, entre lo que acá está representado en celeste y lo que acá está representado en rojo, voy a poder formar un enlace, ¿sí? Que se va a llamar enlace peptídico. O también directamente enlace amida. ¿Por qué? Si ustedes acá ven, tienen un ácido, y acá tienen una amina. Y si miran acá, está un poco deformado, pero lo podríamos llegar a encontrar, ¿sí?
acá podríamos decir que yo tengo un grupo amida, ¿sí? Fíjense, tengo el carbonilo, y en donde estaría el oxígeno, el oxidrilo del ácido, tengo ahora un nitrógeno, tengo un grupo amida, entonces por eso también recibe el nombre de enlace amida, ¿sí? O enlace peptídico. ¿Por qué peptídico? Porque va a formar péptidos, que es como el primer paso antes de llegar a las proteínas, ¿sí? Primero paso de aminoácidos a péptidos, o sea, cuando junto, no sé, máximo, o entre, no sé, entre 2 y 50, por poner un límite, estaría hablando de péptidos. Cuando ya tengo una cadena mucho más larga, ¿sí? Estaría hablando de polipéptidos o proteínas. Esperen que borro esto. Entonces, cuando tengo una cadena relativamente corta, le llamo péptidos, ¿sí? Es lo mismo en realidad, simplemente una convención. Cuando voy a juntar más de 50 de estos aminoácidos, voy a tener una proteína, ¿sí? Y se juntan todos como si fueran estas piezas de rompecabezas, o sea, de la misma forma. Y le puedo seguir agregando acá más piezas, o sea, más aminoácidos, y voy a tener una proteína más larga. ¿Está? Esto sería lo mismo que un concepto de polímero, ¿sí? ¿Se acuerdan de que yo tenía una unidad en la que se repetía n veces? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Por lo tanto, no sería incorrecto decir que una proteína es un polímero formado por monómeros, que son los aminoácidos, ¿sí? El monómero, como dice la palabra, monómero 1, es la unidad básica que se repite, es el aminoácido, ¿sí? Y el polímero en este caso va a quedar formado una proteína. ¿Está? Bueno, la proteína no es infinita, tiene un final, ¿sí? Entonces, de un lado le va a quedar un amino libre y del otro le va a quedar el carboxilo libre, ¿está? Porque siempre la uno de esta forma, entonces los de los extremos van a quedar sin nada unido. Y esos extremos se los llama N-terminal, N porque es el amino terminal, y al otro lado se llama C-terminal, ¿sí? Porque es el carboxilo terminal, ¿sí? Acá podemos ver un poco más en detalle, y acá se ve más prolijito el grupo amida que se forma, ¿sí? En la formación del enlace peptídico. Yo tengo el aminoácido 1, fíjense que acá lo represento con R, porque no me importa cuál sea la cadena lateral, ¿sí? R1 y R2. Cualquiera sea la cadena lateral, siempre la formación va a ser la misma, porque la cadena lateral no influye en la formación del enlace peptídico, ¿sí? El enlace peptídico se forma entre el grupo ácido de un aminoácido y entre el grupo amino de otro aminoácido. Entonces, la cadena lateral no tiene nada que ver ahí. Fíjense, se va a juntar el grupo ácido y el grupo amino, y se va a liberar una molécula de agua, que es lo que está remarcado en azul, ¿sí? Se pierde el agua y ahora me queda unida, ¿sí? Formando un nuevo grupo funcional, ¿sí? Ya no es más un ácido ni una amina, sino que es una amida. ¿Está? Por eso se llama enlace amida o enlace peptídico. Y lo que tengo ahora, fíjense, uniendo dos aminoácidos, tengo un dipéptido. Si ahora yo hiciera exactamente lo mismo con este ácido que está acá, y otro nuevo aminoácido que traigo, tendría 3 unidades, un tripéptido, ¿sí? Y así sucesivamente. Fíjense, acá tienen un péptido formado por 6
6 aminoácidos, ¿sí? Que todo lo que ven acá arriba son las cadenas laterales que van a ser las que son diferentes. Acá tienen un péptido de 3 aminoácidos. ¿Está? Fíjense que están marcados cada uno de los enlaces peptídicos. Si yo tuviera que marcar el enlace peptídico, ¿qué marcaría? Bueno, lo que está señalado ahí, ¿no? Pero este sería el grupo amida que se formó en ese nuevo enlace peptídico, ¿sí? Y esto se va a repetir a lo largo de toda la cadena, sea la cantidad de aminoácidos que tenga, ¿sí? Bueno, acá dice nomenclatura de péptidos, esto digamos, se los muestro para que tengan una idea, es muy sencillo, simplemente le voy a llamar con los nombres de los aminoácidos, ¿sí? Por ejemplo, alanil, glisil, tirosil, glutamil, valin, serina, o sea, todos los nombres de los aminoácidos unidos, hasta el último. Siempre empezando por el N terminal, ¿sí? Empiezan por el N terminal y tendrían que nombrar cada uno de los aminoácidos, ¿sí? De acuerdo al nombre que les mostré en la planilla, ¿sí? Que esos nombres no se los tienen que aprender. Bien. Uy. Bueno, y ahora sí, finalmente cuando nosotros tenemos un polipéptido, o sea, ya uní más de 50 unidades de aminoácido, ¿sí? Una atrás de la otra como vimos recién, formando un enlace peptídico, llego a tener una proteína, ¿sí? Entonces ya, como les decía, la proteína son polímeros de aminoácidos, básicamente. Y podemos describir las proteínas en 4 niveles, ¿sí? Lo que sería la estructura primaria de la proteína es directamente cómo es su secuencia de aminoácidos, ¿sí? Lo que veíamos recién para un péptido cortito, donde yo le decía, bueno, lo nombro de acuerdo a los aminoácidos que las van conformando en orden, ¿sí? Eso sería la estructura primaria de una proteína. Entonces, si ustedes tuvieran, por ejemplo, una proteína de 150 aminoácidos, y quisieran conocer lo que se llama estructura primaria, tendrían que conocer en orden, desde el N terminal hasta el C terminal, cada uno de los nombres de los aminoácidos que la van conformando en orden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo isoleucina, glicina, leucina, alanina, fenilalanina, ¿sí? Ese orden o esa secuencia de aminoácidos es la estructura primaria, ¿sí? Nada más ni nada menos. El tema es que hay más, ¿sí? Hay más cosas que nos sirven para describir las proteínas. La que sigue es lo que se llama estructura o nivel secundario de una proteína, ¿sí? Yo les dije que las proteínas en general están conformadas por muchos aminoácidos. Entonces esos aminoácidos no van a estar como una línea perfecta como la describimos nosotros en el grafiquito, sino que se van a empezar a plegar. Y como cada cadena lateral tiene propiedades diferentes, ¿sí? Porque se acuerdan que eran variadas las cadenas laterales, eso va a hacer, por ejemplo, que algunas cadenas estén más juntas que otras, ¿sí? O que una cadena se repela un poco con otra. Entonces eso va a hacer, o va a empezar a hacer que las proteínas tengan una conformación tridimensional, ¿sí? No son una línea en el espacio, ¿sí? Sino que tienen forma 3D. Entonces la primera de las formas, ¿sí? Por ejemplo, que pueden adoptar es esto que se llama como lámina plegada, ¿sí? Que como si fuera una hoja de papel, o la forma de alfa hélice, ¿sí?
Estas son las dos formas más comunes que adquieren las proteínas como estructura secundaria. ¿Y por qué secundaria? Y después hay otro nivel más. Bueno, el nivel secundario es en regiones localizadas de la proteína, o sea, no tengo toda la proteína con esa forma, ¿sí? Sino como, bueno, en esta región se adoptó esta estructura de hélice, por ejemplo, y en otra región puede haber adoptado la estructura de beta plegada, o de lámina plegada. Eso sería la estructura secundaria. Ya no me interesa la secuencia de los nombres de los aminoácidos, sino que me interesa ver cómo está en el espacio, ¿sí? Y finalmente tenemos lo que sí es un nivel superior, que es la estructura ya terciaria. Y esto casi nos vamos a referir a la forma tridimensional total de la proteína. Entonces la secundaria era en regiones localizadas, y la terciaria es la tridimensional total. Fíjense que acá, aunque por ahí no se entienda mucho, lo que tienen representado en rojo, por ejemplo, son hélices de las que veíamos recién. Ven que las hélices están solamente en sectores de la proteína. Las que están en amarillo son lo que llamábamos las láminas, también están en sectores de la proteína. Pero aún así, la proteína tiene un nivel de plegamiento superior, o sea, todas esas hélices y esas láminas están dobladas en otra forma en particular. Y eso es a lo que nos referimos con la estructura terciaria o nivel terciario, ¿sí? Toda esa forma tridimensional adicional que van a adoptar. Acá lo que les está mostrando es, acá está representando los esqueletitos de cada uno de los aminoácidos para que ustedes se den una idea cómo se vería eso en la realidad. Acá está eliminado para poder ver más, como una vista más simplificada de la proteína. Pero en realidad todo esto es gracias a cada uno de esos aminoácidos que formaba la proteína, ¿sí? ¿Y por qué forman estas estructuras? ¿Por qué se pliegan en una estructura secundaria y se pliegan aún más en una estructura terciaria? Eso lo hacen porque quieren maximizar la estabilidad, ¿sí? Y tiene que ver con lo que les decía recién de las propiedades de los aminoácidos laterales, por ejemplo. Si yo tengo aminoácidos laterales, y acá venía la importancia de la clasificación, que son apolares, ¿sí? Acuérdense que las cosas que son apolares no les gusta el agua, ¿sí? En general son hidrofóbicas. Entonces las cosas apolares se van a ir o se van a plegar, por ejemplo, hacia el interior de la proteína. Mientras que las partes de la proteína que tengan aminoácidos polares, ¿sí? Que sí les gusta el agua, pueden quedar en el exterior de la proteína, ¿sí? Porque eso es lo que se supone que va a interaccionar con el agua si esa proteína la pongo en agua. ¿Está? Entonces, esa es la razón de los plegamientos. Nada más ni nada menos que distintas interacciones que se van dando de acuerdo a las propiedades de las cadenas laterales. Porque acuérdense que la parte del esqueleto de la proteína es igual para todo, es lo mismo, ¿sí? Digamos, lo único que va a cambiar es las propiedades de las cadenas laterales. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, con esto creo que terminamos la parte de las proteínas y nos queda un ratito para ver carbohidratos, ¿sí? Los carbohidratos es otro de los grupos de sustancias o compuestos orgánicos que tienen alta importancia biológica, y esto es seguro que los conocen, ¿sí? Carbohidratos, o también llamados hidratos de carbono. ¿Qué les parece que son los carbohidratos? ¿O me pueden dar un ejemplo?
¿O dónde están los carbohidratos? En algunas comidas. Sí. Los carbohidratos son los azúcares, ¿sí? O sea, todo lo que nosotros cotidianamente llamamos carbohidratos son alimentos que tienen alta cantidad de azúcares, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo un poco de eso. Primero vamos a ver a nivel químico qué son los carbohidratos, ¿sí? Acá tenemos una fórmula genérica de carbohidrato. Fíjense que los carbohidratos entonces están conformados solamente por carbono, hidrógeno y oxígeno, o sea, nada nuevo. Y desde el punto de vista químico son aldehídos o cetonas, ¿sí? O sea, ustedes ya conocen esos grupos funcionales, ¿sí? Son aldehídos y cetonas que están polihidroxilados. ¿Qué quiere decir? Que tienen muchos oxidrilos, ¿sí? Entonces, todos los carbohidratos los podemos describir como aldehídos o cetonas polihidroxilados y sus derivados, digamos, a todo lo que yo pueda modificar a partir de eso. Los hidratos de carbono son los compuestos más, compuestos orgánicos, ¿no? Dentro de todo lo que hemos visto en esta segunda parte de la materia, los más abundantes en la naturaleza, ¿sí? Y ya van a ver por qué son los más abundantes. ¿En dónde están los hidratos de carbono? Bueno, como mencionaba recién un compañero, están, por ejemplo, en los alimentos, ¿sí? Y eso es súper importante para nosotros porque son nuestra fuente de energía, ¿sí? También son componentes estructurales, eso lo vamos a ver en un ratito. Por ejemplo, la madera está hecha de carbohidratos, ¿sí? Entonces, no solamente nos dan energía o son útiles para nuestra nutrición, sino también como componentes estructurales, ¿sí? Y bueno, otra cosa fundamental es que están o forman parte del ADN y el ARN, ¿sí? Los ácidos nucleicos, ¿sí? Donde nosotros y absolutamente todos los seres vivos almacenan su información genética, ¿sí? Entonces ahí también están presentes los carbohidratos. Por ejemplo, el carbohidrato creo que más famoso, el que más deben haber escuchado, es la glucosa, ¿sí? Es un carbohidrato que tiene 6 átomos de carbono. Y la otra que también es muy, muy conocida es la fructosa, ¿sí? Que también tiene 6 átomos de carbono. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Fíjense que tienen la misma fórmula molecular. Bueno, la diferencia es que la glucosa tiene un grupo aldehído y la fructosa tiene un grupo cetona, ¿sí? Y no sé si alguna vez lo habrán visto por ahí en la escuela secundaria o se lo han preguntado, ¿cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN? Si ustedes ven los nombres, este se llama ácido desoxirribonucleico y este se llama ácido ribonucleico. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es el carbohidrato que contiene cada uno de esos ácidos nucleicos. El ARN contiene la ribosa, ¿sí? En cambio el ADN, la única diferencia que tiene es que contiene la desoxirribosa, que es la ribosa a la cual le saqué un oxidrilo, ¿sí? Fíjense que tiene un oxígeno menos. ¿Está? Entonces, bueno, para que tengan un pantallazo de lo importante que son los carbohidratos en un montón de aspectos para la naturaleza, pero especialmente como fuente de energía nutricional,
como componente estructural, ¿sí? No solo en la madera, sino en un montón de otras cosas en la naturaleza, y como componentes de los ácidos nucleicos, donde los seres vivos almacenan su información genética. Ah, bueno, acá les había puesto esto simplemente a modo de ilustrativo, donde están los carbohidratos en el ADN, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, esto sería acá tienen la famosa formita de la doble hélice, ¿sí? Y esto está esquematizado como expandido acá para poder ver las moléculas. Estas que están marcadas como adenina y timina, así en verde y violeta en el medio, serían las que están acá, ¿sí? Esto que está acá representado como letras y como rayitas. Esas son las bases nitrogenadas, ¿sí? Estas son las que tienen grupos amina y grupos amida, que vimos antes, ¿sí? Que también las mencionamos que estaban en el ADN. Pero fíjense que todo lo que forma lo que se llama el esqueleto, ¿sí? O lo que está por fuera, o lo que está acá como en celeste, y acá, son azúcares, ¿sí? Están en una forma rara, pero que después la vamos a ver, pero son estas ribosas o desoxirribosas en el caso del ADN. ¿Sí? Y esos grupos de azúcares están conectados por fosfatos. Bien. Bueno, no nos queda mucho tiempo. Vamos a ver si llegamos a terminar. Entonces, ya vimos recién la importancia de los carbohidratos, ahora vamos a ver qué tipo de carbohidratos podemos tener. Pasa algo similar que lo que pasaba con los aminoácidos. Nosotros podemos tener los carbohidratos solitos, ¿sí? A los cuales vamos a llamar monosacáridos. Si juntamos 2, vamos a tener disacáridos. Si juntamos 3, vamos a tener trisacáridos, y así sucesivamente, hasta que lleguemos a tener polisacáridos. Entonces, dentro de los monosacáridos, acá tienen, por ejemplo, la glucosa y la fructosa, que son los más famosos. Fíjense, esto ustedes ya lo deberían poder hacer. Si yo les digo acá, en la glucosa, ¿dónde está el grupo aldehído? Ustedes lo tendrían que ¿sí? Marcar acá. ¿Lo ven? Y por ejemplo, para el caso de la fructosa, acá tienen el grupo, ¿cómo se llama? Este grupo funcional. Este es el aldehído, y este, ¿se acuerdan? Cetona. Cetona, sí. Bueno, y este tipo de representación, ustedes no lo han visto, pero simplemente cada puntito representa un carbono, ¿sí? Entonces, acá tanto en la glucosa como en la fructosa, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, ¿sí? Bueno, como les dije, si junto 2 hidratos de carbono, voy a tener un disacárido, ¿sí? Este es el disacárido más famoso, es la sacarosa, ¿sí? El azúcar que ustedes tienen en su casa es un disacárido formado por una unidad de glucosa y una unidad de fructosa, ¿sí? Fíjense que en este caso están representadas como ciclos, ¿sí? Al igual que lo que les mostraba el esquema del ADN. Acá están como representados de manera lineal y acá están como ciclos. Y bueno, también otro subgrupo, antes de llegar, podríamos decir, a los polisacáridos, son los oligosacáridos. Son poquitas unidades, no son ni 2 ni 3, pero son, qué sé yo, por ejemplo, entre 4 y 20, ¿sí? Podríamos decir que son, o 50, que son oligosacáridos, como un intermedio. Si junto más todavía,
voy a tener los polisacáridos, formados por gran número de de unidades de hidrato de carbono o monosacárido. Y ¿qué digo un gran? Miles, ¿sí? Y este es el polisacárido más emblemático, que es la celulosa, ¿sí? Fíjense acá también, esto sería una unidad de glucosa que está repetida n veces, o sea, acá en vez de poner los corchetes como veníamos viendo, están estas rayitas que indica que eso continúa para los costados. Bueno, esto es simplemente para explicarles lo que les comentaba recién de esta forma de representar los monosacáridos. Se llaman proyecciones de Fisher, no importa eso, pero bueno, era para que si lo tienen que ver en algún libro lo puedan encontrar. Lo que hace es proyectar la forma tridimensional de la molécula en un plano, ¿sí? Entonces como que queda aplastada la molécula y la represento con, o sea, los únicos carbonos que escribo son los de los extremos y todos los demás los represento con la unión entre la raya vertical y las horizontales. ¿Está? Esto simplemente para que vean esta nueva forma de representar que nosotros no la hemos visto, porque habíamos visto la taquigráfica, pero que esta es diferente. En general, los azúcares, todo lo que es la química de los hidratos de carbono, se utiliza mucho esta representación. Bueno, lo mismo que les dije para los aminoácidos. Acá también obviamente tenemos una nomenclatura para los carbohidratos. Lo único que me interesa, que eso ya lo tienen que saber de la unidad 3, digamos, es que reconozcan si se trata de un aldehído o de una acetona. ¿Está? Eso ya lo pueden saber de antes. Simplemente le van a poner el prefijo que corresponda de acuerdo a la cantidad de carbonos, eso también ya lo saben hacer, si tiene 3 es tris, si tiene 4 es tetra, penta, hexa, hepta. Y finalmente se le agrega la terminación osa, que es lo que indica que es un carbohidrato. Entonces yo digo una aldohexosa es una aldosa que tiene 6 átomos de carbono y que es un carbohidrato. ¿Está? Por ejemplo, la glucosa sería una aldohexosa. Esto es lo que sería una nomenclatura sistemática. Después tenemos que cada hidrato de carbono tiene su nombre, como por ejemplo el nombre glucosa, fructosa. O sea, la fructosa se llama fructosa porque la encontraron en las frutas, ¿sí? Y eso en general se mantienen esos nombres que tienen que ver con alguna propiedad o característica del hidrato de carbono. Bueno. Esto creo que se los saqué en la que les subí. También le pueden encontrar que se llamen como D o L de acuerdo a para qué lado mira el oxidrilo, si mira para la derecha o mira para la izquierda, ¿sí? D o left, ¿sí? De este lado. Y eso se traslada a cualquier hidrato de carbono. Pero bueno, esto, como les decía, no lo vamos a aplicar como aplicamos las reglas en la unidad 3, ¿sí? Esto es simplemente para que ustedes tengan esta información. Sí, que obviamente que sepan cuáles hidratos de carbono son un aldehído y cuáles son una acetona. Acá tienen esto también a modo de ejemplo para que vean con distinta cantidad de átomos de carbono, ¿sí? Toda la familia de hidratos de carbono que puedo obtener, ¿sí? Los más comunes están acá, que son los de 6, ¿sí? Por ejemplo, la glucosa, la manosa, la galactosa, ¿sí? Pero bueno, tengo una variedad muy amplia de carbohidratos, de monosacáridos que puedo encontrar, ¿sí?
Ahora bien, nosotros dijimos que esta formita lineal era una manera en la cual representábamos, ¿sí?, los monosacáridos. Pero en realidad se descubrió que los monosacáridos no están en esta forma lineal, sino que están en una forma cíclica, ¿sí?, en solución. Y ese ciclo proviene de unirse la parte donde está el carbonilo, o sea, ya sea esta acá, en las aldosas, o en las que tienen grupo aldehído, y esta acá, en las que tienen grupo cetona, ¿sí?, con el último oxidrilo de la cadena. ¿Sí? Por eso acá están numerados para que ustedes puedan entender cómo se plegó esa forma lineal en un ciclo. ¿Sí? El 1 acá, o el 2 acá, con el último OH de la cadena. Y eso resulta en estas moléculas cíclicas que tenemos acá. ¿Sí? Estos nombres vienen de que cuando se descubrió esto dijeron, pero esto es muy parecido al pirano, que es un compuesto orgánico que nada que ver, y esto es muy parecido al furano. Entonces a estas formas les quedó como un nombre coloquial que se llaman formas piranosas o formas furanosas. Pero bueno, eso no tiene importancia. Sí quiero que recuerden que los monosacáridos, a pesar de que nosotros los representamos así más sencillo en forma lineal, cuando están en solución, están en forma cíclica, ¿sí? Y eso tiene gran importancia, porque por ejemplo, lo que les mostré al principio en el ADN, los azúcares que conformaban ese esqueleto están en forma cíclica, ¿sí? Entonces esto tiene gran importancia biológica. Y esa forma cíclica no es fija, no es estática, sino que es un equilibrio. Fíjense que está representado con doble flecha, paso de una forma cíclica a una forma lineal, ¿sí? Eso es un equilibrio muy rápido, a otra forma cíclica que lo único que varía es para dónde apunta este oxidrilo, si se apunta para arriba o se apunta para abajo. Eso no importa, lo que sí importa es que entiendan que es un equilibrio dinámico, está constantemente ocurriendo, ¿sí? Pero que la forma preferida del hidrocarburo es en la forma cíclica, ¿sí? Fíjense, esto se midió que la glucosa, por ejemplo, el 63,6% está en forma de este ciclo, el 36% está en forma de este otro ciclo, que es parecido, pero bueno, un ciclo al fin, y solamente este bajito porcentaje está como forma lineal. Entonces por eso decimos que la forma principal de los monosacáridos es la forma cíclica. ¿Está? A ver cuánto quedaba. Bueno, con esto vamos a cortar acá, así no lo saturo, y seguimos la próxima clase, que no sé si va a ser, que va a ser la última clase, que no sé si va a ser el martes 2 o bien el martes siguiente, de acuerdo a si ustedes van a necesitar recuperatorio, lo vamos a hacer el martes 2, ¿sí? ¿Quieren aprovechar para hacer alguna consulta del parcial, que nos quedan 10 minutos? Si no, ya pueden dejar la asistencia en el chat y nos vemos el martes que viene. Estén atentos porque, bueno, les vamos a avisar si, obviamente los que aprueben el parcial y no necesitan recuperatorio, probablemente si otros compañeros sí necesitan recuperatorio, no tienen que asistir el próximo martes. ¿Está? Profe, una pregunta. Para el parcial pasado yo pedí las correcciones y no me las mandaron. Y después para este podríamos tener también, aunque sea los ejercicios resueltos, porque si no es imposible saber qué hicimos mal. Las correcciones no se las pediste el viernes a Pamela, porque yo, digamos, yo tengo Sí, solo se las mandé, le mandé un mail. Ah, y creo que te adjunté a vos también. Claro, yo tengo las correcciones solo de la parte de teoría, y que yo se las envío a ella, y ella junta con la parte de práctica, entonces por ahí
para que lo puedas ver, le vas a tener que pedir a ella, para que lo veas Pero completo. sí, pasa que no sé si capaz que no le llegan los mails o no sé, se le mezclan, porque nunca me responde. Bueno, ahora le voy a recordar tu apellido para que se fije. Dale, gracias. No, de nada. Profe, una pregunta, ¿el recuperatorio no era el viernes 5? Va, no sé, a mí me había quedado entendido eso. No se los publiqué en el EVA, ahora me haces dudar. Sí, decía Eh, viernes 5, profe. ok. Listo, entonces me retracto lo que dije recién, nos vemos el martes que viene, ¿sí? Y terminamos con esto. ¿El parcial va a ser parecido al anterior, profe, el mismo modelo? O sea, A ver, más teoría, pero claro, esa es más o para mí menos es lo mismo. la diferencia que tiene, es que estas dos unidades son mucho más teóricas que prácticas, ¿sí? En la primera parte teníamos cálculo, que acá no tenemos, ¿sí? Acá lo que sí tenemos de práctica, bueno, es lo que hayan visto con Pamela. Y bueno, conmigo también lo han visto, porque es básicamente identificar los grupos funcionales y las reglas de nomenclatura que vimos también. Y con respecto a la parte de teoría, yo no sé si ustedes han tenido tiempo de ver el cuestionario que les subí. Bueno, ahí tienen, como siempre, no se basen en el cuestionario porque eso es un ejemplo del tipo de preguntas que se podrían hacer, no es que van a ser preguntas idénticas a esas, ¿sí? Pero bueno, ya es una base para que se guíen. Y digamos, de teoría, las cosas que fuimos haciendo hincapié, sí, o sea, vayan de lo general a lo particular. Bueno, general, primero tengo todos estos grupos funcionales, ¿cómo se clasifican? ¿Cuáles son las principales diferencias entre ellos? Si comparo las propiedades físicas, bueno, ¿qué es lo que más resalta entre la diferencia entre un grupo y otro grupo? No se pierdan en los detalles, especialmente si no tienen mucho tiempo, sino que vayan de lo general a lo particular. Perfecto, gracias. La modalidad del examen va a ser la misma, ¿sí? Ahí en el exam.net, con cosas para completar ahí, eso es la misma modalidad. Profe, y disculpa, también va a haber multiple choice para unir con Claro, flechas. Claro. sí, el mismo tipo de ejercicios. Sí. Porque ahí, digamos, estamos por ahí limitados con lo que nos ofrece el sistema, entonces tenemos que adaptar los ejercicios a esas formas. Bueno, entonces, si ya todos mandaron el presente, quedamos así. Nos vemos el martes que viene. ¿Estamos? Chao, profe. Chao, profe. Bueno, chao chicos, gracias. Adiós. Hasta luego.